Invitamos al portador de la palabra, que es nuestro pastor Carlos. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Tenemos un ambiente muy bonito en la casa del Señor esta mañana. Amén. Podemos decir sin lugar a dudas que el Señor está aquí con nosotros. ¿Qué tal si se pone en pie, por favor? Yo lo voy a tener un rato sentado. Espero no mucho. La Biblia dice que miremos, observemos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Esa es la primera condición, juntos. Y luego dice, en armonía. No vale que estemos juntos solamente, hay que estar en armonía. O como dijera Pablo en el Nuevo Testamento, que todos tengamos un mismo sentir. Y creo que esas dos condiciones se han cumplido en este momento de adoración. Hemos estado juntos, pero también hemos estado en armonía. Y por eso Dios nos ha bendecido a través de la adoración. Ahora, ¿qué tal si usted bendice a su hermano? Ya usted bendijo a Dios. Ahora bendiga a su hermano. Y ore por él, por ella. Bendígale, por favor. Levante una oración en favor de esa persona. Pídale a Dios que le dé fortaleza, pídale a Dios que le dé consuelo, pídale a Dios que le dé paz, pídale a Dios que le dé llenura del Espíritu Santo, pídale a Dios que le dé sabiduría, pídale a Dios que le dé capacidad, que pueda en su vida cumplir con el llamado y con el propósito que Dios tiene para él o para ella. Pida a Dios que guarde a su familia, a su esposo, esposa, hijos, hermanos, papá, mamá, que Dios guarde a los hogares. Pida a Dios que derrame bendiciones hasta que sobre y abunden en la vida de esa persona. Pero sobre todo pida a Dios que pueda permanecer firme en la gracia, en los caminos del Señor. Oh Padre, lo rogamos en esta mañana. Aviva tu obra en nuestra vida. Aviva tu obra en nuestro corazón, Padre. Llénanos más de ti en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Abraza a su hermano, bendígalo. Dios es bueno, amén. Bueno, acompáñeme por favor a el texto que tengo para mi enseñanza, y es Lucas, capítulo 10, versículos 25 y 26. De lo que lleno mi mente, hermano, de eso está lleno mi corazón. De lo que lleno mi mente, de eso está lleno mi corazón. Si usted solo lee revistas sin importancia y solo lee modas, de eso está lleno su corazón. Si solamente ve chistes y memes, de eso está lleno su corazón. Una vez más, repito, de lo que leemos, de lo que recibimos en nuestras capacitaciones, de eso, o más bien eso determina nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar.
Jesús lo dijo en Lucas 10:25. Jesús dijo en este pasaje que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y mire, Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, él le está diciendo a este hombre: la respuesta siempre la has tenido ante ti, en la ley. El problema no es que tengas la ley, sino cómo la lees o cómo la interpretas. La Biblia, hermano, está a disposición de toda la humanidad. Algunos la han cogido para apoyar sus ideas de guerra, de maldad, de odios, pero no es el espíritu de la palabra del Señor. El espíritu de la palabra del Señor es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No conozco el primero, a menos que tenga algún problema mental, que puede ser alguna dificultad en su cerebro, etcétera, cosas del alma, etcétera, que se coloque en el espejo y se levante a puño, hermano. No conozco el primero, a menos que tenga alguna. Bueno, así como usted cuida de usted, la Biblia dice: así yo debo amar a mi prójimo. Y eso ya desarma cualquier otro pensamiento de nuestra vida y de nuestro corazón. Ok, en su libro El Rey y su Reino, 2 testamentos, una sola historia, el autor Josué Ortiz declaró muchas cosas, de las cuales yo quiero resaltar 2. La primera, él dijo: un conocimiento superficial de quién es Dios y de las implicaciones de su reino siempre resultará en una vida cristiana superficial. Repito, un conocimiento superficial de quién es Dios y de las implicaciones de su reino siempre resultará en una vida cristiana superficial. José Ortiz declaró algo más. Tengo la otra frase para ustedes. Él dijo: me temo que hemos hecho una reducción innecesaria y trágica del evangelio que puede ser vista como una manipulación del mensaje de Cristo el Rey. Otra vez, me temo que hemos hecho una reducción innecesaria y trágica del evangelio que puede ser vista como una manipulación del mensaje de Cristo el Rey. O en otras palabras, a veces nosotros, por querer tener más seguidores en nuestras congregaciones, hemos hecho del mensaje del evangelio algo superficial y algo llamativo para que más vengan a los caminos del Señor. Y una vez más, no se trata de rebajar las exigencias del evangelio, se trata de que yo me ajuste a lo que Dios demanda en el evangelio para poder ser un discípulo del Señor Jesucristo. Muy bien, la semana antepasada, hablé de los 5 tipos de evangelios que se predican hoy en día. ¿Recuerdan eso? Y que distorsionan a los discípulos. Por eso mi mensaje se llama: de tal evangelio, tal discípulo. Y los 5 evangelios que mencioné: número 1 es el evangelio de solo perdón. Número 2, el evangelio progre o social. Número 3, el evangelio a gusto del consumidor. Número 4, el evangelio de la prosperidad. Y número 5, el evangelio conservador, o el evangelio bien riguroso, legalista, llamarían algunas personas. Hoy voy a comenzar a hablar acerca del evangelio que mejor refleja lo que Jesús y los apóstoles enseñaron. Así que desde hoy voy a hablar del evangelio del reino. ¿De qué vamos a hablar? Del evangelio del reino. Y quiero que vaya a la Biblia, porque vamos a leer varios versículos de la palabra del Señor. En primer lugar, el evangelio del reino fue proclamado inicialmente por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. ¿Por qué, hermano? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, como el reino de los cielos se ha acercado,
¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Arrepentimiento. No se puede ingresar al reino si no hay arrepentimiento, según el mensaje de Juan el Bautista. Otra vez explico, la palabra arrepentimiento en la Biblia significa darle la espalda al camino que yo llevaba. No, algunos han dicho que arrepentimiento es una vuelta de 360 grados. No es verdad, hermano. Porque si usted da 360 grados, hace esto y queda otra vez allá. No. Es dar una vuelta de 180 grados. Es darle la espalda al rumbo que yo tenía para darle mi mirada a Dios, que es el que determina el camino de nuestra vida. Por lo menos eso es lo que dice Jeremías en el capítulo 9 y declara: reconozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ahora, si no somos señores de nuestro camino, ni del ordenar los pasos, la pregunta es: ¿a quién le corresponde eso? Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Cierto que Jesús dijo eso? Yo soy el camino. Así que ¿cuál es el camino que yo debo transitar? ¿El mío? ¿Mi propia senda? ¿Mi propio camino? ¿Mi propio destino? No, Dios tiene un destino para nosotros, un plan para nuestra vida, un camino que Él ya transitó y que lo ha puesto a disposición de nosotros. Pero para ingresar por allí, lo primero que yo debo hacer es arrepentirme, cambiar el rumbo de mi vida. Ahora, este mensaje del Evangelio del Reino no solamente fue predicado por Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ya no estaba, el Señor Jesucristo lo siguió anunciando. Marcos capítulo 1, por favor. Versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué, hermano? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y vuelve a repetir, él no cambió el mensaje de Juan el Bautista, que fue lo que él dijo: arrepentíos. Y luego añadió algo: creed en las buenas nuevas, que es lo que significa evangelio. Creed en las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? El Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él se encarnó, no se reencarnó. Nosotros no creemos en la reencarnación. Creemos en la encarnación del Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros para modelar la vida de cómo una persona puede vivir para Dios. Esas son las buenas nuevas del evangelio. Se puede vivir para Dios. Amén a eso. Se puede agradar a Dios mientras vivimos. Esas son las buenas nuevas del evangelio. Cristo nos ha dejado un ejemplo, un modelo. Ahora, Jesús dijo en su ministerio en Mateo capítulo 24, le dije que íbamos a leer varios textos. Mateo capítulo 24, cuando habla en este pasaje asusta a la gente, ¿no? Porque habla de guerras, de rumores de guerras, de pestes. La gente no puede oír esa cosa porque se asusta. Bueno, y con razón, ¿no? Mateo 24, 14, entre las cosas que anunció, Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que predicar? El evangelio del, no los otros que mencioné, el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, el asunto es que cuando el Señor Jesucristo habló del reino de Dios, los discípulos creían que el reino tenía que ver con dominio político, con dominio económico, con dominio social, con dominio inclusive espiritual. Esta semana escuché a una persona decir: la iglesia tiene que gobernar, hablando en los términos políticos, terrenales, humanos. Y eso no es verdad, hermano. La iglesia no tiene que gobernar. Bueno, gloria a Dios
Si hay líderes cristianos en posiciones de autoridad, gloria a Dios por eso. Pero no es el objetivo de la iglesia. Los discípulos tenían esa distorsión como algunos creyentes en la actualidad. Y por eso es que en Hechos capítulo 1, Él les aclara esa desinformación que tienen en su cabeza. Y en Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero les tengo una buena noticia para que puedan predicar el evangelio del reino. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿De qué somos testigos? Del evangelio del reino de Dios. Nosotros, donde quiera que vamos, no solo debemos anunciar el evangelio del reino, debemos demostrar el evangelio del reino. Porque el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas. La gente no va a leer la Biblia. ¿Sabe qué va a leer la gente? Nuestra vida, cómo vivimos, cómo actuamos. Eso convence más que decirle a una persona que busque a Dios. Porque cuando hay un creyente cerca de una persona que aún no ha conocido a Dios, que es buen vecino, amén, que saluda cuando va por la calle, que comparte con su vecino, que se alegra con su vecino, entonces ese vecino dice: él es raro, él es distinto, él no me tiene envidia, él no me odia. Entonces va a preguntar: ¿qué ocurre en tu vida? Lo que ocurre en mi vida es que yo soy parte del reino de Dios. Y el reino de Dios menciona las bienaventuranzas, lo que nos ocupará en otro momento, no ahorita. Así que los discípulos estaban confundidos, sin embargo Pablo la tenía clara, porque en Hechos capítulo 28, al final de su vida y de su ministerio, dice Hechos 28, 30 y 31 lo siguiente: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, esto es en Roma, ¿no? Y recibía a todos los que a él venían, predicando. ¿Qué predicaba Pablo? Ahora, quiero que note esto. Pablo anuncia el reino, aunque él físicamente no está disfrutando del reino que los discípulos creían que debía implementar el Señor. ¿Dónde estaba Pablo en este momento? Detenido. Él está preso, él está en fila para ir al César a ser atendido. Bueno, la historia dice que él se presentó ante César y fue absuelto en el primer juicio y lo soltaron. Pero luego de que lo sueltan, por ser considerado enemigo del imperio romano, vuelve a ser capturado. Y en la segunda captura de Pablo es que él escribe 2 a Timoteo. Y cuando escribe 2 a Timoteo, están esperando para decapitarlo. ¿Y de qué está predicando Pablo? Del evangelio del reino. Ahora, ¿no cree que el concepto de reino que tenía Pablo era muy distinto al concepto de reino que tenían los primeros discípulos? Porque si Pablo fuera rey y sacerdote, como algunos proclaman, no estaría preso y en lista para ser decapitado. Él estaría mandando a que decapiten a Nerón. Pero como Pablo sabe que la iglesia no tiene que estar en el poder gubernamental para reinar y para gobernar, él sabe que aunque esté limitado en su vida, él es parte del reino de Dios. La lección para nosotros es: no importa en qué situación tú estás atravesando, si estás viviendo momentos de escasez económica, de enfermedad, de dificultades, eso no está diciendo que tú estás fuera del reino. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, o que nosotros estemos bien, es lo que dice Pablo, o que tengamos suplidas todas nuestras necesidades. El reino de Dios es gozo y paz en el poder del Espíritu Santo. Entonces tú puedes tener escasez, pero tener gozo en tu vida.
porque eres parte del reino. El asunto es que nos han vendido la idea que ser hijo de Dios tiene que ir todo bien. Hermano, no es así. Si fuera así, los discípulos y los apóstoles serían fracasados en la fe. Fracasados. Pero como no eran fracasados, eran dignos representantes del reino de Dios. Ahora, cabe la pregunta: ¿qué es el evangelio del reino? ¿Qué es el evangelio del reino? Por favor, ¿me ayudan con la siguiente imagen? El evangelio del reino es la proclamación de que Cristo reina y gobierna sobre todo en la vida. Eso es el evangelio del reino. Solo eso. La proclamación de que Cristo reina y gobierna sobre todo en la vida. Jesús no quiere ser solo dueño de mi vida. En cuanto a mi ser como pastor, Él quiere ser dueño de mí como esposo también. Él quiere ser dueño de usted como esposo, como esposa, como madre, como padre, como empleado o como gerente o como dueño de un negocio. Jesús quiere ser dueño de nuestra vida social. Jesús quiere ser dueño de nuestra vida íntima. Jesús quiere ser dueño de nuestra relación entre hermanos. Si nosotros no somos capaces de eso, entonces no somos parte del evangelio del reino. Nosotros creyentes creemos que al Señor solo le interesa nuestra alma. No, hermano, al Señor le interesa toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Diría Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 15 en adelante las siguientes palabras: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha presentado irreprensible hasta la venida del Señor. Por eso diría Pablo en otro momento: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Si nosotros vivimos con esa mentalidad todos los días de nuestra vida: salgo a trabajar y no salgo a trabajar para la empresa. ¿Para quién salgo a trabajar? Para el Señor. Entonces voy a la empresa y doy lo mejor de mí, porque lo estoy haciendo ¿para quién? Para el Señor. Entonces cuando le piden algo no vas zapateando: es que me la tienen montada, el jefe me la... No te la montaron. Tú estás allí para dignificar el nombre de tu rey, para hacerlo quedar bien. En el Antiguo Testamento hubo gente que, sin entender lo que era el evangelio del reino, vivieron el evangelio del reino. Y usted ve a un Nehemías sirviendo de copero al rey. Para mí, hermano, ese es uno de los mejores ejemplos de ser parte del evangelio del reino. Porque, bueno, si usted era panadero, usted hacía el pan, pero usted no probaba el pan. Mientras que el copero no hacía el vino, pero él sí tenía que probar. Siempre que al rey le llevaban una bebida para mirar si estaba envenenada o no, el copero la probaba primero. ¿Cuántos quieren un trabajo de copero? Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible. Usted se imagina a Nehemías. Mira a Nehemías. Imagínense a Nehemías conmigo. No, pensar que ese va a vivir y yo voy a morir. Todos los días, años y años, años tras años. Y nunca Nehemías murió, por lo menos lo vemos en la historia, vivo. De alguna manera yo pienso que el testimonio de Nehemías fue tan íntegro y tan poderoso que ni a él lo quisieron envenenar. Porque ¿de quién cuidaba él? Del rey. Hermano, en nuestro oficio como cristianos, ¿de qué cuidamos nosotros? De la honra del rey, de nuestro Dios. Y por eso muchas cosas pasan a través de nuestra vida, para que cuando pasen a través de nuestra vida, ¿quién siga quedando bien? El rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Yo no me imagino a Nehemías diciendo: Señor, que no me haga daño a mí,
te puede completar la historia, ¿no? Pero que lo mate a él. No, yo no me imagino a Nehemías haciendo esa oración. Cúbreme, Señor, tú dirás en el futuro si bebo cosa mortífera, no me hará. No, él no oró de ninguna de esas maneras, él simplemente lo hacía. Ahora, esas buenas noticias de que el Señor quiere gobernar sobre todo en la vida, comenzó con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y se afirmó por medio de la promesa para toda la humanidad que el rey vendría a la tierra a gobernar y a gobernar sobre todo nuestras vidas. Por eso el evangelio del rey tiene una proclama: el rey prometido ha llegado. El rey prometido venció el pecado, venció la muerte y reina con poder. No hay otra proclamación para nuestro evangelio. Así que Jesús nos da acceso a la comunión con el Padre y eso nos permite disfrutar vida eterna. Miren lo que dice Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17. Desde el versículo 1. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y dice el 3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Hablábamos ayer en una charla que creemos que vida eterna solo es no morir. No, hermano, eso es parte de la vida eterna, pero no es toda la vida eterna. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que aunque yo estoy aquí, estoy disfrutando vida eterna. Por una sencilla razón: porque creo en el Padre y creo que Jesucristo fue enviado para el perdón de mis pecados, pero que reina. Ahora, una pregunta más se puede dar esta mañana es: ¿cómo hago parte de ese reino? Bueno, la respuesta es sencilla, hermano, pero seria. Porque la única manera de ser parte del reino es aceptar la invitación del Señor Jesucristo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Así que la invitación es para todos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué fue lo que dijo? Eso es serio ya. No se trata solo de seguirlo. La seriedad comienza después. Niéguese a sí mismo. Tome ¿qué? Su cruz y entonces sígame. Entonces, ¿cómo hago parte del reino de Dios? Aceptando la invitación. No solo la invitación a creer en Él, sino a seguirlo a Él. Si yo solo creo en el Señor, pero no soy seguidor del Señor, la salvación está en veremos. En veremos. Porque no solo se salva el que cree, se salva el que vive como Él dice que debemos vivir. Lo dijo un día en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente creer que Él es mi Salvador. También debo declararlo mi Señor y mi Rey. Así que cuando yo atiendo sus enseñanzas, le obedezco y confío en Él, el poder del Espíritu viene para ayudarme. Y entonces mi vida es transformada día a día por el poder del Espíritu Santo. Quiero concluir esta mañana hablando de 3 características básicas del Evangelio del Reino. No voy a hablar de todo hoy, es imposible, pero voy a comenzar con algunas. 3 características básicas del reino de Dios. Y lo primero es que el Evangelio del Reino crece desde lo más pequeño. Eso dice la Biblia. El Evangelio del Reino crece desde lo más pequeño. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, por favor. Varias parábolas del Señor Jesús enseñan esto, de que el Evangelio del Reino crece desde lo más
pequeño. Mateo capítulo 13, versículo 1, habla de la parábola del sembrador. ¿Han leído alguna vez esa parábola? No nos podemos buscar interpretaciones porque el Señor mismo la interpretó. Así que no sé, ¿para qué se va a poner una inventa si Él ya la interpretó? Cualquier otra interpretación es errónea, ¿no? Pero sí podemos sacar algunas ideas del pasaje. No la voy a leer porque el tiempo no me lo permite. Solo voy a contarle la historia. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué hace un sembrador? Siembra. No es que es buena la fuerza con que se narra la historia. Porque a veces nosotros queremos cosechar sin salir a sembrar. Entonces, hay gente que quiere que el hijo se porte bien, pero ellos son bruscos y ordinarios y vulgares. Pero quiere que el pelado se porte bien. No se puede cosechar algo bueno si yo he sembrado lo malo. Entonces el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves y se la llevaron. Otra parte cayó en tierra sin mucha profundidad. Y la semilla creció, pero pronto se murió. Otra parte cayó entre espinos. Y la semilla creció, pero los espinos crecieron más rápido, porque siempre la maleza crece más rápido que el cultivo. Así que los espinos crecieron y ¿qué pasó? La ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y creció. Y en el reino de Dios no se da el mismo fruto. Unos dan al 30, otros dan al 60 y otros dan al 100 por uno. Por favor, tenga eso en su mente y en su corazón. Nosotros queremos que todos los cristianos den lo mismo. No se puede. Porque hay gente que en el reino solo da el 30, pero están dando fruto. No pida que dé más. Ellos no van a dar más de eso. No van a dar más. Hay gente que va a dar el 60. Y bueno, nos alegramos, pero hay gente que va a dar el 100 por uno. No querramos que todos den el 100 por uno. Cada uno da su fruto en el reino. Lo interesante de la historia es esta, mire. Un 25% de los que están en el evangelio del reino ni siquiera da fruto. Ni siquiera. O sea, esa es esta semilla que cayó ¿dónde? Al lado del camino. ¿Y las aves? Hay gente que oye la palabra y nada. No les queda nada, hermano. Vea, nada es nada. Nada. Ahora, un 50% de los que están en el evangelio del reino oyen la palabra, pero tienen una respuesta superficial. Porque la semilla crece y de pronto se muere. Y la otra semilla crece, pero los espinos la ahogan, las dificultades de la vida. Así que un 25% no da fruto. Un 50% es un fruto superficial que se muere rápidamente. Y solo un 25% da fruto para el reino de Dios. Así que cuando uno piensa en esto, uno tiene que considerar estas ideas. Que hay gente que no hace nada con el evangelio. Llegan a la iglesia y escuchan la palabra, pero el evangelio no hace nada en ellos. No porque el evangelio no tenga poder, sino porque esa es una tierra dura, árida para el evangelio. Otros se emocionan y hasta les parece bonito el evangelio, pero con el tiempo se van quedando en el camino y se van rezagando porque fueron superficiales, porque las dificultades, el que no les salieron las cosas como ellos querían, cuando estaban buscando a Dios, es que yo pensaba que Dios, y entonces se van de los caminos del Señor. Pero un grupo pequeño, según la historia de la parábola del sembrador, un grupo pequeño dará tanto fruto que va a glorificar al Señor. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? ¿Al que no da? ¿Al que es superficial? ¿O al que da o quiere dar fruto para el reino? Hermano, Dios siempre ha trabajado con cosas pequeñas para hacer cosas extraordinarias.
Y voy a ponerle un ejemplo primero con la vida misma. La vida misma es así. Se inicia con 2 células diminutas, espermatozoide y óvulo. No tenía ni idea cuánto medía cada célula de estas. El espermatozoide mide 0.05 milímetros y el óvulo 0.1, 14 más o menos. A simple vista es difícil poder observarlos, pero de 2 células tan diminutas, hermano, sale algo tan complejo y tan hermoso como usted o como yo. De algo que pequeñito, pequeñito. La vida viene de algo diminuto. Ese es Dios. Dios tomó una pequeña familia, solo eran 2. Por ahí había uno colado, pero solo eran 2. Dios tomó a Abraham y Sara, y no solo eran 2, sino que la señora era estéril. Y de ese par sacó una gran nación, el pueblo de Israel, que todavía está en la faz de la tierra, de una pareja de ancianos. Dios tomó un pequeño niño por allá detrás del ganado de la familia y lo convirtió en el rey más amado y grande del pueblo de Israel. Ustedes conocen el nombre, se llama David. Dios tomó la merienda que llevaba un niño y con ella alimentó a más de 5,000 personas. Tomó un pequeño grupo, nosotros lo conocemos hoy como los apóstoles, y con ese grupo pequeño, un día la gente dijo, estos que trastornan el mundo entero, también llegaron a Barranquilla. Un grupo pequeño, pero un grupo pequeño se convirtió en algo grande. ¿Qué quiere enseñarnos Dios? El reino de Dios comienza como algo pequeño en nuestra vida, hermano, pequeñito, pero eso pequeñito tiene poder. Tiene poder en nuestra vida, porque no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo habitando en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay vida en nosotros. Yo digo amén a eso. Hay una vida poderosa en nosotros que un día nos va a cambiar. Amén. Una segunda cosa del Evangelio del Reino es que el Evangelio del Reino nos enseña a obedecer con intencionalidad en medio de la diversidad. Repito, nos enseña a obedecer con intencionalidad en medio de la diversidad. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña esa verdad. Mateo 13, 24. Después de la parábola del sembrador y de la explicación del Señor, está la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña es así. Un día un hombre bueno salió y sembró buena semilla en su tierra. Pero por la noche vino un hombre malo y sembró cizaña. Bueno, si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ver trigo y cizaña, se darán cuenta que son muy similares. La espiga, la forma, todo. Lo único es que una sirve para alimentar y la otra solo es maleza. Se ve bonita, porque se ve bonita. De hecho, la cizaña es muy agradable a la vista, pero no produce nada. ¿Para qué sirve la cizaña? Para que usted haga un rejo y levante a rejo a alguien, pero no sirve para más nada, no sirve para más nada. Entonces alguien dijo, arranquen la cizaña. ¿Y qué fue lo que dijo el sembrador? No. Porque la cizaña en el trigo tiene una particularidad, que ella trata por debajo de unir su raíz a la raíz del trigo. De manera que si usted arranca la cizaña, también se va a traer el trigo. Entonces dijo el sembrador, déjalos que crezcan juntos. Al final de la siega, cuando ya definitivamente la planta se ha separado de la otra, entonces sí, coge el trigo primero y echa la cizaña en el fuego. Jesús interpretó esa parábola también. Él dijo que el que siembra la palabra es el Hijo del Hombre y el que sembró la cizaña es el maligno. Así dijo Jesús. ¿Cuál es la realidad para nosotros con esa historia? Hermano, es que nosotros, los cristianos y los que aman a Dios,
estamos sembrados en medio de una sociedad que no ama a nuestro Dios. No ama a Dios. Cada vez que yo veo estas fiestas en Barranquilla, por mucho que la gente lo celebre, inclusive algunos cristianos, es verdad, no estoy exagerando. Yo pienso, oye, ¿cómo la gente no se da cuenta de tanta aberración y de tanta maldad? A la cultura se le quiere apoyar. Y yo no estoy en contra de la cultura, cada pueblo es dueño de su cultura, pero hay cosas que se van más allá de la cultura. O sea, en nombre de la cultura voy a salir desnudo a la calle. ¿Quién dijo que la cultura dice eso? No, eso eran los indígenas, los antepasados, que había pureza en ellos y no tenían maldad y andaban sin ropa, hermano. Pero cuando la cultura occidental llegó, metió la malicia y entonces ellos tuvieron que cubrirse. Veía un documental de una comunidad indígena en las selvas del Perú, todavía sin relación con el mundo moderno. Y usted viera esas personas, hermano, Adán y Eva, antes del pecado. Ellos están bien. Y usted ve las mujeres, los niños, los hombres. Usted no ve al indígena. No, usted no ve al indígena en eso. No hay maldad en ellos. Hay pureza en ellos. ¿Sabe quiénes están con la malicia? Los que graban los documentales y comienzan a hablar por ver a una adolescente, por ver a una mujer. La maldad en nosotros. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, hermano. No puedo estar de acuerdo que nos critiquen a nosotros porque traemos a los niños al culto y a la escuela dominical y nos dicen que queremos a nuestros niños meterles la fe. Y nos critican por eso. Pero nadie critica a un papá que no es cristiano que disfraza al niño y lo lleva a carnavales. ¿Por qué no esperan a ver si él quiere eso? Pero nos censuran a nosotros porque les enseñamos la palabra de Dios. Así que cuando yo miro esto del trigo y la cizaña, la verdad es esta. Miren, no importa de lo que estemos rodeados, la iglesia debe estar ahí. Ahí, hermano. ¿Para qué Dios nos tiene rodeados de cizaña muchas veces a todos los que aman a Dios? Para que la cizaña vea que aunque el trigo está rodeado de maldad, el trigo va a dar fruto. Y que no va a terminar convirtiéndose en cizaña. Así que el trigo con intencionalidad vive para el reino en medio de la diversidad que hay a su alrededor. Sí, tú puedes tener a tu familiar que hace una cosa y la otra, al vecino que hace una cosa y la otra, a tu compañero de trabajo, de escuela, de universidad, pero recuerda siempre, tú eres trigo. Tú has sido llamado a dar fruto. Y tú tienes que ser intencional al amar a Dios. Tú no te apartas de eso porque el pastor dijo. Tú te apartas de eso porque amas a Dios. Y porque tu cuerpo es templo ahora del Espíritu Santo. Ya el tiempo pasado, ya cuando no conocíamos a Dios, usted ya se enmaicenó, usted ya se disfrazó, usted ya tomó, usted ya se desbarajustó. Pero ahora, este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Amén. Y yo debo ser intencional. Así que nuestra responsabilidad en el reino es dar fruto, aunque estemos rodeados de un ambiente hostil. No importa. Si usted y yo le decimos al Señor, sácame de esta empresa y llévame a una empresa solo de cristianos, ¿a quién se van a ganar ahí? ¿A otro cristiano? No. En la empresa donde estamos, podemos alcanzarlos con el evangelio. En la universidad donde estemos. Si usted ora y dice, yo quisiera vivir en un barrio de solo cristianos. ¿Qué gracia es esa, hermano? ¿Quién va a hacer luz para quién? Entonces un montón de faros iluminándose a sí mismo. ¿Sabe lo que va a haber ahí? Es una competencia de quién tiene más luz. Pero la luz en las tinieblas resplandece. A veces le decimos al Señor, Señor, sácame de este barrio.
Bueno, a veces Dios lo saca del barrio y lo lleva a otro donde es peor. Y de pronto usted está huyéndole y escapándose de algo y allá se encuentra con lo mismo. Por una sencilla razón. En algo Dios quiere usarlo a usted para transformar el entorno. En algo quiere usarlo Dios a usted. Termino. El crecimiento es un proceso lento. ¿Cuántos creen eso? Pero abarca todo el ser. El dicho popular, ¿cuál es? Lento, pero seguro, ¿verdad? Ese es el dicho. Mira, hay dos parábolas del Señor que enseñan esta verdad. Uno es la semilla de mostaza, ¿recuerdan? La semilla de mostaza es pequeñita, pero crece. ¿Y crece rápido el árbol de mostaza? No, hermano. El árbol de mostaza se demora años para crecer. Pero cuando crece es tan grande que dice la Biblia, da albergue aún a las aves del campo. Y lo segundo es la levadura en la masa. Bueno, Ricardo puede hablar mejor que yo de eso. La levadura en la masa. El Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando dijo un poco, se refiere a tomar con algo pequeño algo y simplemente echarlo en la masa. No se requiere un montón de levadura, dijo él. Solo un poquito de levadura, ¿qué hace? Afecta toda la masa. Leuda toda la masa. Estaba tratando de saber algo de eso porque hubiese llamado mejor a Ricardo, pero como yo sé que está ocupado, no podía contestarme. Pero mire, leyendo un poco acerca de la levadura, dice que cuando se unta levadura, ella se propaga por toda la masa y afecta la naturaleza de la masa. La hace crecer, ustedes saben eso, pero la levadura también da sabor a la masa. Además de eso, la levadura es usada para producir insulina y vacunas. Y es un suplemento nutricional que mejora los suelos y mejora las plantas. Todo eso lo hace, ¿qué cosa? Un poquito afecta todo. El poder de algo tan pequeño, pero es un proceso que es lento, que va poco a poco afectando la naturaleza. Así es nuestra relación con Dios. Mire, nosotros iniciamos nuestra vida en el reino con una pequeña oración. ¿Cuál fue la pequeña oración? Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, pero también como mi Señor y el Rey de mi vida. Una pequeña oración, pero esa pequeña oración de 2-3 minutos para algunos se ha convertido en un tiempo de oración de media hora, de 1 hora, de más de 1 hora, porque aquello pequeño ha ido leudando toda nuestra vida, ha ido creciendo en nosotros. Una pequeña lectura bíblica. ¿Recuerda cuál fue el primer versículo de la Biblia que leyó? ¿Recuerda cuál fue el primer pasaje de la Biblia que leyó? Tan pequeño porque no entendíamos. Y hoy para nosotros leer la Biblia es un deleite, hermano. Es un refrigerio. Para algunos todavía no, pero algún día les va a pasar eso. Y será un deleite. Con el tiempo, el poder de Dios poco a poco va transformando nuestra forma de hablar. Amén. Debe transformar nuestra forma de vestir. Debe transformar la manera en que nos relacionamos. Debe transformar la manera en que vivimos, en que nos proyectamos para la vida. ¿Y sabe qué es lo increíble? Que nada lo puede detener. Nada lo puede detener. Jesús dijo así. Es como cuando un hombre siembra semilla y la coloca ahí, se va. Y dice, y la semilla lleva vida en sí misma. Y luego crece, se reproduce y da fruto. Si usted y yo somos buena tierra y la palabra ha sido sembrada en nuestro corazón, mire, usted no lo va a notar, pero la vida se va abriendo camino. ¿Cierto que sí? Y de pronto usted es un poco más responsable como esposo. Amén. Y de pronto usted ya no es cantaletera. No porque yo sufra de eso, ¿no? Nada. Eso, no, Liliana, para nada.
Realmente para nada, no. Pero, que repita. De pronto usted como mujer es atenta con él y eso va cambiando, va cuidando de él. Y usted también se preocupa por ella. Y ahora la saca a comer, pero no al patio, sino que la saca a comer a otro lugar. Y también invierte un poco más en ella. Y ahora no se gasta la plata en ron y en lugares que destruyen su vida, sino que invierte su dinero en sus hijos, en su familia. Y usted comienza a preguntar, ¿en qué momento ocurrió eso? La semilla de mostaza, la levadura, va creciendo, el reino va creciendo poco a poco hasta que podemos dar hasta sombra para que otros también reciban de la gracia y del favor de Dios. Ese es el evangelio del reino. Amén. Colóquese en pie, por favor. Como estamos en el evangelio del reino, el evangelio del reino dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. El viernes, después de su batalla tan dura por lo que experimentó, falleció Steven Pérez, el muchacho que sufrió el accidente y sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar por allá el martes para donar sangre y tratar de ayudar. Pero Dios tomó su vida y ya no hay en él ni dolor, ni angustia. Ya está en la presencia del Señor. Pero su familia nos necesita en este momento. Lidia, que es de acá de la iglesia. Sandra, que en ocasiones ha estado con nosotros, su mamá. El sepelio es hoy, a las 2 de la tarde. El cuerpo está en Universal, Cementerio Universal, en la sala número 6. Por favor, los que puedan acompañar, así sea un momento, sería bueno. Nosotros vamos a estar por la tarde haciendo la ceremonia como a la 1:15. Y en estos momentos es donde la familia de la fe debe estar. Amén. Como en este momento. Así que usted levante sus manos a Dios y dígale: Señor, no solo quiero estar en el evangelio del reino, quiero vivirlo. Y Señor, a veces parece que vamos a ser derrotados en nuestra vida. Pero Señor, no va a suceder eso. Por una sencilla razón. Que cuando estamos en el evangelio del reino, tu palabra declara que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder. Tu poder está en nosotros, pero también tu amor y el dominio propio. Oh Señor, yo te lo ruego, por favor, ayúdanos a vivir de tal manera que tú seas honrado donde quiera que nosotros estemos. Tanto en nuestra vida pública como en nuestra vida privada. Que tú seas honrado. Te lo pido, Señor. Porque aunque nadie nos ve en casa, en lo oculto de la habitación o de cualquier lugar donde vayamos, tú estás allí, Señor. Ayúdanos a vivir conscientes de esa realidad todos los días de nuestra vida. Queremos, Señor, que crezcas en nosotros cada día. Que esa vida que comenzó pequeña crezca tan grande que otros puedan, Señor, cobijarse en ella. Que aunque estemos rodeados de tanta maldad, oh Señor, sigamos firmes delante de ti, dispuestos a dar fruto, Señor. Yo te lo pido. Te pido, Señor, que
tu presencia nos ayude a que de lo pequeño que has comenzado a hacer en nuestra vida, construyas una gran obra que dé gloria a tu nombre, Señor. Yo te lo pido en esta hora. Por favor, que tu palabra se apodere de nosotros y que al salir de aquí podamos ser agentes de tu reino donde quiera que vayamos, Padre. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, yo te lo pido, Señor, y te doy gracias, mil gracias. Así en pie, adore al Señor, así en pie, bendiga al Señor. Vamos a participar de la cena en esta mañana. Vamos a honrar a nuestro Dios. Vengan los hermanos. Si alguna persona bautizada en alguna otra iglesia cristiana nos visita, puede también participar de la cena. Oremos, Señor. Yo quiero agradecer por el pan y el jugo de la uva que están aquí en el altar, Señor. Si hoy disfrutamos de la vida eterna, es gracias a que a un día, aún sabiendo que nos rebelaríamos contra ti, decidiste desde la eternidad entregar tu vida por nosotros, tu vida por mí. Oh Señor, no sé qué es más muestra de amor para nosotros de parte tuya, si el crearnos o el venir a redimirnos. No lo sé. Pero lo que sí te pido, por favor, es que me ayudes a vivir para ti cada día de mi vida, Señor. Y a tener en alto valor todo tu sacrificio, tu muerte, tu sufrimiento, pero también tu victoria sobre la muerte. Te lo ruego en esta hora. Bendice a cada hermano, trae vida a cada uno. Santifica estos emblemas hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, y te doy gracias. Amén. Pueden seguir. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey. Su voz y diga: Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Diga: digno es el Cordero. digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor.
siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh. Declara en esta mañana: digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios, El que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Tome el pan un momento y dé gracias y bendiga a Dios por haber enviado al Señor Jesús, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores. Escondimos de él el rostro y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tome el pan y coma de él en memoria del Señor en esta mañana. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tome la copa y dé gracias. En uno de los salmos, David, viendo cómo maltratarían al Señor, dijo: sobre mis espaldas hicieron grandes surcos los aradores. Gracias por soportar tanto por mi vida, Señor. Gracias porque esta copa nos recuerda tu sangre derramada, preciosa, perfecta, pura, en favor de la humanidad. La única que quita el pecado del mundo. La única que puede liberar al cautivo. Tu preciosa sangre, Señor. Por favor, que al participar de esta copa
tu pueblo reciba vida, fortaleza, salud de parte tuya. Oh, mil gracias, querido Señor, mil gracias. Beba de la copa esta mañana. Amén. Te adoramos, Señor. Por favor, mantenga un momento la adoración para que nadie tome todavía las copas y dé gracias a Dios. Agradezca su misericordia, agradezca su favor, su gracia, agradezca su bondad, su poder. Agradezca eso. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te damos honor y adoración a ti, que lo mereces todo de nuestra vida. Mil gracias, querido Padre. Amén. Amén. Aleluya. Aplauda al Señor bien fuerte. Siéntese, por favor. Muy bien, vamos a prepararnos para dar a nuestro Dios y a su reino. Hermanos, quiero agradecerles porque